Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias a quienes asisten de manera puntual. Alejandro, Javier, Lady, Luis, bienvenidos, doctor David. Muchísimas gracias como siempre por su tiempo, por su espera. Siendo las 6:05, creo que podemos arrancar. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ricardo, por la presentación, muy amable, como siempre, por el apoyo, la colaboración en haciendo posible estas reuniones. Muy bien, buenas noches. Me han pedido que hagamos hoy una sesión más larga, una hora más, para que la próxima semana, el viernes, no tengamos sesión. Muy bien, entonces vamos a presentar hoy digamos, con la interacción de la criminología y el derecho penal, particularmente con dos escuelas. Buenas noches, está escribiendo en el chat, muy bien, Lady, bienvenida, los que están acá, bienvenidos a todos, muchas gracias. Entonces, vamos a utilizar hoy el doble espacio, hoy vamos hasta las 8 p.m. entonces, em, para explicar, ya hicimos la clase pasada, introdujimos la conexión de la criminología, el derecho penal, la criminología, con la psicología, particularmente el psicoanálisis. Hemos tenido conexiones con el psicoanálisis y la literatura y el arte en general. Hoy entraremos en profundidad, les digo, en esta doble sesión con las teorías sociológicas, específicamente la llamada sociología de la desviación, y la interacción y cómo la criminología se ha nutrido de ese diálogo transdisciplinar, lo decimos todas las sesiones, pero no está mal recordarlo, donde no se trata simplemente de hacer intervenir otra disciplina, eso es la interdisciplinaridad, sino de potenciar una mirada nueva, una perspectiva criminológica inédita, producto de la relación y el puente, los puentes que se puedan tender a nivel epistemológico, pero también metodológico, lo vamos a explicar con la sociología y la llamada sociología de la desviación. Siempre hay más de un campo disciplinar, siempre hay más de un campo de conocimiento en juego cuando hablamos del crimen, que es un fenómeno tan complejo. Como siempre, trataré de explicar y de traducir nuestras diapositivas en inglés. Aquí empezamos a hablar de las Social Structure Theories of Crime, las teorías sociales de la estructura social. Cómo, por un lado, ya vimos la última clase, el crimen tiene que ver con factores, digamos, internos del individuo, ligados a su desarrollo cognitivo, a con quién creció, etcétera, ¿sí? Y cómo impacta eso en la maduración cognitiva de la psique como tal, o de la mente del sujeto, pudiendo llevarlo hacia las conductas delictivas. Ahora vamos a mirar entonces estas teorías sociales. Y dice, y vamos, la primera presunción que vamos a estar discutiendo es si el crimen es un fenómeno de las clases inferiores, de las clases marginales, como dice Alessandro Barata, tal vez el más famoso criminólogo que hace una síntesis de estos fenómenos, ¿no? Alessandro Barata habla de las clases subalternas, la traducción que se hace, las clases subalternas. Entonces tenemos aquí crime as a lower class phenomenon, most reported, es el más reportado, es el crimen que más impacta mediáticamente, ¿sí? Delitos ligados a el hurto agravado, etcétera. Por ejemplo, el street crime, llamado street crime, o la delincuencia, digámoslo así, callejera. Entonces, podría llevar a la hipótesis de que, como dice acá al final de la diapositiva, ustedes pueden leer, crime is committed by lower class in large urban areas. Principalmente sería el crimen un fenómeno de las clases subalternas en urbanos, en áreas, en conglomerados urbanos. Más o menos es eso. Entonces, habría que entrar con la sociología a definir clase social. Social class as a segment of population sharing a similar economical level, attitudes, values, norms, and identifiable lifestyle. Segmento de la población que comparte un nivel económico similar, actitudes, ojo con esto, la construcción identitaria, los roles, los valores, las normas, los guiones de la interacción social. Esto va a ser ahora muy importante. Los guiones de la interacción social ligados a estilos de vida identificables.
Esto, como les digo, es parte, digamos, de las nociones básicas de la sociología. ¿Cuáles son las teorías de la estructura social? El comportamiento, miren acá el primer punto de la diapositiva, behavior is a product of environment, not in individual traits. Es el ambiente, el medio ambiente el que moldea y determina en mayor medida la conducta de los individuos. Su identidad, quiénes somos, depende del contexto social en el que hemos crecido. Este es el énfasis, claro. Vemos que nos separamos acá un poco de estas teorías psicoanalíticas o teorías incluso psicológicas que hablan del desarrollo de la mente de cada individuo, de la estructura mental de cada individuo. Aquí lo importante es el contexto, el escenario social. Segundo punto, socioeconomic conditions in deteriorated areas determines patterns of crime. For example, poverty, social inequality or disadvantage, hopelessness and despair. Es decir, las condiciones socioeconómicas en áreas deterioradas, en zonas marginales, ¿sí? Puede llegar a determinar ciertos patrones de criminalidad. Primero, la pobreza. Eso ha sido estudiado bastante. La primera relación entre marginalidad y desviación. Segundo, social inequality, la inequidad social como disadvantage, es una desventaja concreta que, según estas teorías sociológicas, conduce a comportamientos transgresores, digamos, en general, transgresores de la ley penal, en este caso, de la ley penal. Y por último, hopelessness and despair, la desesperanza, el desespero, la falta de oportunidades, ¿no? Es, digamos que una discusión bastante antigua. Pero vamos a entrar ya propiamente en materia con Emile Durkheim, eh, el padre para muchos de la sociología, con Augusto Comte, pero es Émile Durkheim en Francia quien empieza a pensar que el crimen desde una perspectiva funcionalista es inevitable, universal, funcional y relativo al contexto. ¿Qué quiere decir? Que para el estructural funcionalismo, esta corriente sociológica, el crimen no es una anomalía, no es una patología, no es algo que singularice al individuo, sino todo lo contrario. En todas las sociedades, históricamente hablando, ha habido crimen. El crimen es inevitable, la transgresión de la norma es inevitable. Por eso Durkheim va a hablar de anomia, esta palabra tan interesante. Anomia, sin ley traduce, o lawlessness en inglés, lawlessness, que es un estado de cosas donde la mayoría de la población desacata o desobedece normas fundamentales, normas morales, pero sobre todo normas jurídicas. Antes de la anomia, cuando no llegamos a ese límite, el crimen es funcional y es deseable incluso porque permite que ciertos sentimientos sociales se estabilicen cuando escogemos a una persona como chivo expiatorio, se dice chivo expiatorio es el rol social de algunas personas, y el ser procesado, imputado primero y procesado y finalmente castigada algún individuo hace que en los demás, en el conglomerado social se fortalezcan los sentimientos de obediencia. Esa es la idea. Entonces, por eso el crime es, como dice acá, inevitable, inevitable. Y funcional a la estructura social. Hay que evitar, eso sí, claro, hay que evitar llegar a la situación de anomia, que es una situación que pone en peligro la estabilidad sistémica, ¿no? Esta es una perspectiva muy sistémica, em, em, donde es todo lo que se mira y entonces allí el crimen pues es algo incluso deseable. Muy rápidamente miremos las transformaciones históricas, esto voy a pasar rápidamente, lo que Durkheim define como organic solidarity en sociedades industrializadas y propiamente modernas, más o menos en Europa se podía situar alrededor, a comienzos del siglo XIX, de 1800s, como se dice en inglés. Y en la izquierda, en la columna de la izquierda, ustedes encuentran la solidaridad mecánica preindustrial, ¿sí? Donde la población, digamos, era, como ven acá la cifra, sociedades preindustriales, sociedades mucho más pequeñas, rurales, digamos casi que feudales, o que corresponden a un modo de producción agrario principal, feudal, rural, sin gran concentración poblacional, donde se comparten ciertas normas, costumbres, creencias, ustedes lo ven ahí, y es autosuficiente. Todo esto sufre un giro radical, ¿no? Cuando aparece la revolución industrial, primero en Gran Bretaña y cómo se extiende esto en Europa, Estados Unidos e incluso a el resto del mundo. En el mundo industrial primero hay un aumento exponencial de la población y aparece la ciudad como un conglomerado enorme
con ciertas características particulares, donde la mayoría de la población ya vive en ciudades. Hay una urbanización creciente y los sistemas de creencias, los sistemas de normas son diversos. Ya no hay una sola, digamos, un solo estándar tradicional, diríamos así, lo que llamó Durkheim solidaridad mecánica, sino una solidaridad mucho más orgánica, más interconectada y más dependiente de la tecnociencia. Eso es el resumen, de las aplicaciones tecnocientíficas. Ahí sabemos la invención de la máquina de vapor y cómo transformó esto completamente, digámoslo así, las formas de pensamiento hacia un capitalismo, primero industrial, vamos a ver, y después ya globalizado, postindustrial. Vamos a, si alcanzamos hoy a hacer una referencia al final. Entonces, ¿por qué estamos explicando esta, digamos, haciendo esta revisión histórica? Porque aparecen teorías de la criminalidad como la de la ecología urbana, Urban Ecology Theory, ¿m? Donde, como dice aquí la diapositiva, los conflicts or problems of urban social life and community influence crime. Hay un choque social, hay un conflicto social y la criminalidad está ligada justamente a esas tensiones que se generan a nivel social. Sí, hay un ecosistema, pero ya no natural, sino un ecosistema urbano, ecosistemas urbanos, donde, como todo ecosistema, consiste en la interacción de diversos sistemas que multiplican múltiples sistemas que se influencian recíprocamente entre sí. Y según esta teoría, las ciudades crecen y crean áreas naturales para las crímenes. Esto surge sobre todo en Chicago, la escuela de Chicago, con mapas urbanos que estudian cómo, miren esta imagen, se configura, la configuración urbana va a determinar cierto tipo de zonas y sobre todo la percepción social de peligrosidad cómo se crea socialmente la percepción de peligrosidad en ciertas áreas, claro, a lo largo, a medida que van creciendo estos conglomerados urbanos. Voy a pasar rápidamente por esto, porque nos interesa la teoría de la desorganización social, porque en Chicago se identificaron zonas, claro, ligadas a las clases marginales, pauperizadas por estos procesos de industrialización, los primeros procesos de industrialización, barrios obreros, etcétera, donde, por ejemplo, las olas de inmigrantes, como ven acá, alemanes, German, Irish, irlandeses, italianos, polacos, etcétera, fueron percibidos como zona, un melting pot, decían la teoría del melting pot, o sea, zonas de mestizaje, especialmente en Estados Unidos, donde van a darse esos patrones de población, patrones de poblamiento. Y crean también la percepción de ciertos lugares de la ciudad como más propensos al crimen. Más propensos. Entonces ahí vemos un resumen o digámoslo así, un gráfico para visualizar. Ese en el centro está un modelo social desorganizado, ¿sí? Desigual, heterogéneo por estos fenómenos migratorios, pero también ya por la fuerte desigualdad social entre clases, clase trabajadora, clase media baja, y como la clase alta o las élites en general, que son los capitalistas acá, y los industriales, etcétera, hay un incipiente capitalismo financiero incluso, bueno, entonces esta teoría, ustedes ven ahí, hay varios elementos que interactúan allí. A la izquierda, pues la pobreza, claro, la ausencia de oportunidades, heterogeneidad cultural, el melting pot que mencioné, physical dilapidation, es decir, cómo las estructuras, o mejor, la infraestructura es decadente, no está bien construida, y hay un deterioro de la planta física, un deterioro como tal de los edificios, de las vías, ¿sí? De las vías, los edificios, etcétera. Alta movilidad de los residentes, miren la azul, personas que no permanecen mucho en estos barrios marginales, ¿sí? Y otros, digámoslo así, problemas sociales. Todo esto, si ustedes miran en el centro, este círculo negro nos lleva hacia el criminal behavior abajo, o determina el criminal behavior. Son ingredientes que contribuyen desde esta perspectiva y tomando como estudio la ciudad de Chicago, es donde empezaron a hacerse estos estudios muy etnográficos, ¿no? Muy etnográficos, a partir de entrevistas, a partir de concepciones urbanísticas como tal, ese sería el patrón que determinaría la criminalidad. Hay una serie de críticas que va a pasar muy rápidamente para entrar propiamente a lo que les mencioné, que es la NONIA.
la anomia, que es el concepto anomie, o ausencia de ley, lawlessness, dijimos, o normlessness, ausencia de norma. Para que se dé la anomia tiene que haber un porcentaje de la población significativo que no acata, que no obedece, que rechaza incluso la estructura normativa, el comportamiento acorde a la ley. Entonces esto se genera, nos dice acá, explicamos desde la teoría de Durkheim, a partir de rapid changes in social order which create instability, uncertainty and chaos. Inestabilidad, incertidumbre y caos, ¿no? Pensemos incluso en la crisis del 29, fenómeno histórico. 1929, el crack de la bolsa de valores en Nueva York, todo lo que implicó eh, a nivel de pauperización global, de crisis económica, recesión, inflación galopante. Entonces, la sociedad nos dice aquí, loses ability to exert social control. Se pierde la habilidad los mecanismos de control social se debilitan. Y al debilitarse los mecanismos de control social, aumentan estadísticamente las tasas y los índices de criminalidad. Bueno, esto podemos verlo después un poco más aplicado. Robert Merton, en 1939, aterriza estas reflexiones que son de carácter sociológico general, en particular a la criminología. Porque fíjense, digamos, este es la premisa central implica que block means and opportunities to achieve accepted societal goals of success leads to strain. Entonces, claro, hay oportunidades bloqueadas, no hay medios para la mayoría de la población de acceder o lograr metas sociales ligadas a un cierto estilo de vida, al disfrute de cierto tipo de bienes materiales, de servicios, de calidad de vida, y eso lleva, digámoslo así, a un conflicto muy fuerte, a una tensión, digamos, traduzcamos strain como tensión, una tensión muy fuerte entre lo que se propone como meta cultural en este capitalismo industrial, ¿sí? ¿Y cómo lograrlo de manera legal? Los medios, ¿sí? Entonces, esto de cierta forma crea incentivos para involucrarse en el comportamiento criminal, para desarrollar comportamientos criminales, de acuerdo a Merton. Este es el cuadrito que es, pues es una forma de graficar. Dice Merton, si ustedes ven, arriba está aceptar o rechazar los medios institucionales, eh, digámoslo así. Y las columnas hablan de aceptar o rechazar metas culturales, lo cual, esto es una tipología, estamos hablando de tipología, y cómo se adaptan las diferentes clases sociales, los diferentes estratos sociales, los diferentes individuos que componen la sociedad a esas metas que propone. En la parte izquierda, ustedes ven metas culturales como cuáles, éxito económico, por supuesto, estilos de vida ligados a un consumismo creciente, a un materialismo, de eso vamos a hablar después de esta introducción que yo sé que está un poco teórica, pero ya vamos a movernos un poco a ejemplos y a casos concretos, las metas culturales de éxito, éxito económico, éxito profesional, reconocimiento social, valores de reconocimiento social ligados a cierto estilo de vida, a la consecución, al logro de ciertas metas, estilo de vida, etc. Entonces, la primera columna, aceptar y rechazar, nos da, ¿qué pasa a alguien que arriba a la izquierda, en el cuadro, acepta las metas culturales, le quiere lograr, acepta, internaliza esos valores sociales ligados al éxito económico y al logro de cierto estilo de vida? Consumista, dije ya, ya en sociedades capitalistas consumistas los acepta. Y también acepta los medios institucionales. Es un confort, se da una conformidad al sistema. Son como, siguen las reglas, siguen el camino, por ejemplo, a hacer una carrera profesional, especializarse en un campo, posgrados, a través de la educación, para tener un mejor posicionamiento en el mercado laboral y así lograr esas metas. Conformidad. Pero si miramos al lado de conformidad, la siguiente columna rechaza los, rechaza los medios institucionales, pero acepta las medidas culturales. Es decir, los individuos que quieren hacerse ricos, para utilizar la frase conocida y el coloquialismo, hacerse ricos legalmente o no, de cualquier manera. Entonces ahí se da la innovación, fíjense, porque está en un color más resaltado, casi rojo, digámoslo así, un color rosa,
porque ese es el comportamiento criminal. Quienes aceptan las metas quieren lograr esos objetivos, pero rechazan los medios legales. Entonces vienen otros medios que puede ser innovando, no haciendo la fila, digámoslo así, no haciendo la fila, sino saltándose la fila de una manera ilegal. Ahora, a la izquierda abajo está el ritualismo, que son personas que rechazan las medidas culturales, casi que son nihilistas, personas que no creen en esos valores, pero aceptan los medios. Entonces son personas que van a trabajar, pero sin estar motivados de fondo por los fines. Ritualista, ritualista. Pensemos en un burócrata que todos los días va a trabajar, no falta trabajar, burócrata, pero su vida no tiene un sentido trascendente ni está buscando una meta social más allá, sino que se limita a seguir mecánicamente, automáticamente las conductas que se le propone, pero no como tal el logro de las metas. Y en la esquina inferior derecha del cuadro primero está los que rechazan tanto los medios como las metas. Retreatism, podríamos traducirlo, o se traduce en criminología como los que se retiran, apatía, personas que ni aceptan las metas ni los medios. Pensemos en habitantes de calle, personas drogadictos extremos, no quieren, no comparten el guión social ni los fines a donde, pero tampoco los medios, entonces están allí como por fuera de esto. Abajo hay una nueva que es bien interesante, abajo, que son personas que sí rechazan las metas culturales, por ejemplo, este éxito económico, pero proponen nuevas. La rebelión, personas que quieren transformar la sociedad, transformar socialmente. Critican los valores, por ejemplo, del materialismo capitalista, consumista, quieren transformar la sociedad, quieren tomar el Estado para, por ejemplo, abolir la propiedad privada, etcétera, ¿no? La rebelión. Esta tipología es clave, porque ahí vemos el comportamiento criminal en la casilla que habíamos mirado. La teoría de la anomia institucional es básicamente la misma, pero complejiza la estructura social al hablar de balances institucionales de poder ligados a la economía, la política, familia, la educación, a nivel de cultura también, ¿sí? Em, eh, eh, digámoslo así, que complejiza la idea de cómo los individuos perciben esas metas. Vean ustedes los cuadros, pero básicamente es el mismo esquema. La teoría general, digamos, de la atención general, ¿cuáles son los motivos de conflicto? El conflicto es como, digamos, dinamiza la sociedad, pero los motivos de ese conflicto en esta teoría sociológica más reciente está arriba y a la izquierda. Failure to achieve goals, el fracaso en lograr las metas sociales, la disyuntiva o la separación entre la expectativa y el logro de metas sociales, ya lo dijimos, cuando se quita o se remueve estímulos positivos, esto lo vamos a ver ahora en un momento, ¿sí? Y en lugar de estímulos positivos aparecen estímulos negativos hacia la desviación, hacia la comisión de delitos y, por supuesto, estados afectivos negativos, ira, frustración, ¿no? Depresión, miedo incluso, ¿no? Todos estos estados mentales que pueden llevar, aquí está un comportamiento antisocial, en la parte derecha, drug abuse, delinquency, violence, dropping out, violencia, delincuencia, abuso de las drogas, retirarse, mm, no terminar los estudios, retirarse de la universidad, perder el trabajo, eh, digamos, desconectarse. Viene una serie de críticas que vamos a adelantar, porque nos interesa ahora la teoría de las subculturas, que es muy importante. Vamos a hacer, ahora para el ejemplo que vamos a las subculturas criminales. Ahí vemos a Cohen, ¿sí? Albert Cohen, quien decía que no es que haya un grupo que tiene valores diversos, o digámoslo así, quiere violar como tal los principios, los valores, las normas de la mayoría, sino que a nivel de las subculturas, son culturas criminales, piensen en bandas juveniles, delincuencia juvenil, lo que hacen los individuos que delinquen precisamente es cumplir las normas. Lo que pasa es que esas normas son subculturales y diversas o diferentes a las normas de la mayoría. Hay una reacción formativa, fíjense, ahí a la izquierda, reaction, formation. Por ejemplo, cuando los jóvenes, adolescentes, jóvenes, el sistema escolar, el sistema educativo rechaza o no son capaces de mantenerse dentro de ese sistema educativo. Diríamos acá, pierden el año,
desaprueban los cursos, etcétera, y en los procesos educativos son rechazados. Entonces aparece una frustración social, enfrentarse a ese fracaso, a esa falla, de seguir el camino clásico, formal, coherente, escogen la subcultura, escogen la subcultura. Eso es. Vamos a decir tal vez si logramos más adelante. Las oportunidades diferenciales de Clower and Ollie desarrollan la idea de las culturas desviadas, diciendo que los individuos al asociarse con diferentes sujetos aprenden el crimen como se aprende cualquier otra conducta. Ese es el principio. Este Edwin Sutherland nos había dicho, el crimen no es una conducta patológica, es una conducta que se aprende como cualquier otra. Igual, así como aprendemos derecho, estudiando derecho, o en contacto con abogados, profesores abogados que nos enseñan la norma, así también otros individuos en contextos diversos, subculturales, aprenden a delinquir, específicamente técnicas específicas, materiales, estrategias, etcétera, para convertirse en criminales. ¿Cómo se crea esa subcultura? Pocas oportunidades, ya miramos. Los roles, no hay roles negativos, ¿sí? Y más bien hay roles y idealización de comportamientos basados en violencia, en la violencia. La persona más violenta tiene mayor valor social. Entonces el estatus en estas subculturas se crea a partir de lo que llamaríamos nosotros antivalores, pero no a nivel de subculturales. Entonces, para resumir esta primera parte, mm, a la pregunta si el crimen es un fenómeno de las clases subalternas exclusivamente, después de estudiar estas corrientes se responde que no hay una relación lineal entre pobreza y crimen, no siempre, hay otras, hay que mirar, por ejemplo, qué tipo de respuesta se genera a nivel individual frente a esas tensiones, a la tensión que decíamos del logro de metas frente a los medios y a las posibilidades reales y legales de alcanzar esas metas, ¿sí? Puede darse que las clases inferiores, que las clases bajas, digámoslo así, o vulnerables, comitan, que hay una estadística para Estados Unidos, pero claro, esto parte de la definición de criminalidad, lo que vamos a ver más adelante. Porque, ¿Qué sería? sí, dígame, Perdón, perdón, doctor claro, Goodnight. sí, good night, dígame. Eh, no, iba a opinarle lo que la pobreza en sí realmente es factor de riesgo, ¿sí? No tiene la relación directa con la comisión criminal, sino es como un factor de riesgo, es decir, está allí, entonces ya habría que analizar vulnerabilidad, amenaza, y ya ahí sí se podría mirar la relación de la pobreza con el crimen. Muy bien, exacto, exacto. Así es. Y sobre todo, va a ser importante mirar, que vamos a ver el giro, la criminalidad de cuello blanco, white collar crime, que principalmente se presenta por parte de las élites. Delitos de cuello blanco, delitos financieros y delitos corporativos le van a dar un giro completo a esta visión, porque claro, si tomamos como criminalidad delitos contra la propiedad y cierto tipo, pues evidentemente a la propiedad me refiero delitos bagatela, etcétera, la percepción de inseguridad, cuando se habla de inseguridad en la ciudad, la gente piensa en hurto agravado por la violencia, este tipo de conductas, con lo que cotidianamente podemos denominar un atraco. Entonces, esa es la criminalidad. ¿Quién la comete? No grandes, por supuesto, accionistas de empresas, los llamados criminales de cuello blanco, no. Y uno puede, digámoslo así, equivocarse al asumir que los únicos que delinquen, además por la población carcelaria, que es un tema que vamos a hablar después. Penitenciariamente, si uno estudia la población carcelaria, aquí en Latinoamérica particularmente, pero es un patrón global, son personas de bajos recursos, de estratos bajos, lo cual podría llevar a pensar equivocadamente que son ellos quienes delinquen, pero claro, cuando hablemos de delitos de cuello blanco, digámoslo así, que va a cambiar la perspectiva radicalmente. Bueno, perdón esta explicación un poco, digamos, demasiado abstracta, pero vamos a poner en un ejemplo aquí, hablando de crimen corporativo y aterrizando estas insinuaciones y estas teorías de la sociología aquí, con un ejemplo concreto, a partir de un mini documental, un pequeño video que voy a compartirles acá, de un caso concreto para entender de otra manera, aquí está. Y es el caso de la empresa Cola o la marca, la transnacional.
Coca-Cola. Entonces vamos a ver primero por partes y vamos a ir comentando en una situación específica cómo aplicamos todas estas teorías de la sociología. Acabamos de ver las teorías de la estructura social. Ahora vamos a explicar las teorías de la dinámica social. Son dos, están divididas en dos, criminológicamente hablando. Pero entonces vamos a utilizar este ejemplo, vamos a ver los primeros 15 minutos de este documental y vamos a ver cómo aplicamos en un contexto corporativo específico en una marca hipervisible, súper reconocida de Coca-Cola Company. Yo voy a tratar a ver si de por lo menos tener los subtítulos, pero lo vamos a explicar ahora después. Me interesan mucho también las imágenes, por favor, atención a las imágenes, y vamos a explicar enseguida cómo se aplicaría y por qué escogimos este caso hablando de delito corporativo, criminalidad financiera y delito corporativo. Entonces, veamos la primera parte de este video. Coca-Cola spend endless billions on advertising every year, but will never once try to sell you on their products. They sell an idea, happiness, harmony, togetherness. But some would say it's a distraction from the disturbing truth. There are a lot of serious accusations against the company, that they've caused disease, droughts, exploitation, and much, much worse. So buckle up. We're going on a journey through Coke's incredible history, spanning 3 different centuries. We'll be examining how Coca-Cola really became one of the most recognized brands ever, and at what cost. Because one thing is for sure, you don't build an empire selling sugar water by telling people the truth. King size Coca-Cola gives you that refreshing new feeling. There's nothing like ice-cold Coca-Cola. Back in the 1880s, there was a bit of a backlash against doctors, and people started using home remedies instead. And a bunch of deceitful entrepreneurs pounced on this opportunity, and started creating potions and elixirs that they claimed had a wide variety of medical benefits. The truth was that they were mostly dangerous, ineffective concoctions of various different chemicals. But with no regulation, they could claim whatever health benefits they wanted, so business was booming. One popular patent medicine was called Vin Mariani, which contained a mix of wine and cocaine that supposedly cured almost any ailment or sickness whatsoever, as long as you drank 3 glasses every day. And one person who absolutely loved this drink was a man named John Pemberton, a war veteran who had been severely injured in battle. The doctors had actually thought he was going to die, and dosed him up on morphine to try and mask the pain for his final few hours. But John somehow survived. However, he did develop a serious morphine addiction, which is why when he discovered Vin Mariani, he became hooked on the drink. He thought it was helping him overcome his morphine addiction, and of course after drinking it, he really did feel better. But that's not because it was medicinal, it's because it contained wine and cocaine. But since Pemberton loved the drink, and he was a chemist himself, he decided to create his own version. And in 1884, he launched French Wine Coca, which was basically a rip-off of Vin Mariani, with a couple more ingredients added. And yet, this knockoff drink would soon become Coca-Cola. Now, to be fair to Pemberton, he wasn't some snake oil salesman trying to deliberately rip people off. He really believed in his products. However, Pemberton's timing was terrible. Just a year later, Prohibition hit, with many states banning alcohol. Pemberton had to take the wine out of his drink and replace it with carbonated water. But this left the drink tasting very bitter, so he added a huge amount of sugar to counteract that. Now that the wine was removed, he could continue selling French Wine Coca. But they needed a new name. Luckily, Pemberton's bookkeeper, Frank Robinson, came up with a catchy sounding suggestion, Coca-Cola. Now, the company would later claim that the name doesn't mean anything, and it's just a nice sounding alliteration. Of course, this isn't true. The name was a reference to the drink's 2 main ingredients, the cola nut, which contained caffeine,
and the coca leaf, which contained cocaine. To this day, Coca-Cola deny their formula has ever contained cocaine, despite the fact it's extremely well documented it contained the coca leaf, which contains cocaine. Eventually, by 1929, they would find a way to remove all the active cocaine from the coca leaves, once it became clear that cocaine wasn't quite the magical medicine they'd first thought. But back in the 1880s, nobody was worried about the cocaine in the drink, so now that the wine had been removed, Coca-Cola could continue being sold. The only problem is not many people were buying it. Pemberton was still trying to sell people on the medicinal aspect of the drink. Early ads for Coca-Cola described it as a harmless, wonderful brain tonic that relieves headaches and upset stomachs. But sales were slow, because there were countless other patent medicines offering the same thing, so Coke didn't really stand out. Meanwhile, Pemberton was becoming increasingly ill. His pain was worsening, his addiction growing stronger, and by 1888, John Pemberton was dead. The tragedy is, he had absolutely no idea that his drink would soon become one of the most well-known drinks on the entire planet. Right before Pemberton died, he sold the company for $2,300 to an ambitious workaholic named Asa Candler. Candler then began buying out any outstanding shares owned by other people, so he could have the company fully under his control. Later investigations would find that Candler may not have really bought all those shares, as some of the documents contained forged signatures. We may never know exactly what happened because Candler then had the early records of the company burned, most likely to cover his tracks. But all that was irrelevant, because by the 1890s, Asa Candler was fully in charge of Coca-Cola. But remember, the drink wasn't actually that popular at first, so Candler started filling the town with Coke-branded banners, billboards, and placards. They even painted the logo on barns, and basically plastered the Coca-Cola logo on anything they could, so people started seeing the logo everywhere they went. But one of Coke's first strokes of marketing genius was to contact every pharmacy in the area, get a list of their top customers, and send them a free coupon for Coca-Cola. The logic was that by giving people a free trial, they'd become customers for life, especially since the drink contained several addictive chemicals. However, it soon became clear that advertising Coca-Cola as a medicine was the wrong strategy. Rather than just market to people who were ill, they could market it to everyone by simply positioning it as a tasty, relaxing drink that anyone could enjoy. This had the added benefit of disassociating Coca-Cola from the patent medicine industry, which would soon face a lot of scrutiny once people realized that most of their claims were complete lies. Coca-Cola's mass marketing strategy was a huge hit. As the sales started to grow rapidly, Candler reinvested more and more money into advertising, and even started paying movie stars and athletes to endorse the drink. Is that Coca-Cola? Yes, sir. So much of Coke's success has been about creating such a positive, wholesome image in people's minds of what the drink represents. And what better way to do that than pay popular celebrities to recommend the drink? They even started heavily featuring Santa Claus in their ads at Christmas, always holding a Coke, to make the connection in young kids' minds between Coca-Cola and the joy of Christmas. Of course, none of this marketing may sound particularly special, but at the time, it was. Coca-Cola pioneered many marketing strategies that soon became commonplace. For example, sex sells may be an advertising cliche these days, but very few mainstream companies exploited this as much as Coke did with their use of Coca-Cola girls, attractive women who always had a Coke in hand. Coke even created a statistical department to analyze car traffic and movement in supermarkets, so they could determine the most effective places to put their ads. And as new technology was introduced, from radios to TV, Coke was always ready to throw money into advertising on these new mediums, to ensure everyone everywhere knew about its products. Initially though, Coke was mostly sold in soda fountains. This allowed Coke to save huge amounts of money because they simply had to distribute the syrup, and then it would be mixed with carbonated water by whoever was selling it. So the shipping and distribution costs for Coke were much lower. But then one day, two lawyers named Benjamin and Joseph came to Asa Candler with an idea. Let's bottle it. Candler thought this was a really dumb idea,
Bottling was very expensive and complicated, but Benjamin and Joseph said they would take on all the cost and risk themselves. So Candler agreed and signed a contract granting them full bottling rights for Coca-Cola for just a nominal fee of $1. Candler figured he had nothing to lose. In the unlikely scenario that this bottling idea actually went well, it simply meant he would sell lots more of the Coke syrup. Of course, as we now know, bottled Coke was an unimaginably huge success. Customers loved bottled Coke. So at first, this was great for Candler. It meant the bottlers were buying loads and loads of Coke syrup from him, and this was a great revenue stream for the business. But there was one very major problem. Because Candler hadn't believed bottling Coke would work, he put almost no thought into the contract he signed. So there was no time frame set on the deal, and no mention about changing the price if the cost to produce the Coke syrup increased. What this meant is that Asa Candler had given the bottlers a never-ending contract to supply them with Coke syrup at the same low price, no matter how much the cost of the raw ingredients went up. This would lead to multiple lawsuits between Coke and its bottlers. Over the next few decades, the Coca-Cola company would end up paying countless millions of dollars to buy back some of the rights that Candler had sold away for just $1. But back in the early 1900s, this wasn't a worry for Candler, because sales of Coca-Cola were higher than ever and growing every year. Of course, this wasn't really because of the product. There were countless very similar drinks out there. And remember, Coca-Cola was a knockoff of another drink anyway. The reason for the rapid growth was marketing. Every single year, Coca-Cola spent more and more money on advertising, and every single year, sales of Coca-Cola grew. However, arguably Coca-Cola's biggest successes of all would come from a pretty surprising source. Once the Second World War broke out, it was announced sugar would be rationed. However, Coca-Cola made the absurd claim that they should be exempt from the sugar rationing because Coke was an essential wartime product. And even more absurdly, the government agreed. This was largely because Coca-Cola spent huge amounts of money on lobbying the government. Coke funded countless studies to try and convince the government of Coke's benefits, and they claimed that Coke would keep up morale and provide an energy boost for soldiers. Eventually, the US government agreed to appoint a Coca-Cola executive onto the rationing board, who then gave Coca-Cola an exemption from sugar rationing, whilst every other company had to reduce the quantities of sugar they used during the war. And Coca-Cola didn't stop there. Coke's president publicly promised, "We will see that every man in uniform gets a bottle of Coca-Cola for 5 cents, wherever he is and whatever it costs our company." Now, by selling at this low price, Coca-Cola would lose money on each drink sold. And yet, this decision was absolutely genius. Firstly, in the eyes of the public, and especially soldiers, it created a strong connection between Coke and the war effort, and helped Coke gain huge public support and goodwill. In the minds of millions of Americans, Coke and patriotism became connected. Coke seized upon this opportunity to run new wartime ads showing soldiers holding Coke bottles. But not just that, behind the scenes, Coke had made a deal with the government about getting money to help them set up Coca-Cola bottling plants overseas. They claimed it would spread American influence and boost soldier morale. But what it really meant is the tax payout was helping to fund Coke's international expansion. During the war, 64 Coke bottling plants were set up around the world on different continents, mostly funded by the government. In fact, the technicians who installed Coca-Cola plants during the war were deemed just as vital as the people who were fixing tanks and planes. And because Coke was now accessible to soldiers wherever they were in the world, they started sharing the drink with the locals, helping Coke's expansion into even more new countries. The soldiers were so thankful for Coke sending them a taste of home during the hell of war that they became the drink's biggest advocates. The US military basically became a Coca-Cola sales force, introducing new people to Coke wherever they went. So, whilst the war had a devastating impact on most companies and people, Coca-Cola were expanding faster than ever all over the globe. As of today, there's only 2 countries in the world that don't sell Coke, Cuba and North Korea. And the deals Coke made during the war were largely responsible for Coke's rapid global expansion across the planet. Now, there's just one tiny little problem with this heartwarming idea of Coca-Cola as a patriotic company looking out for American soldiers, which is that during the war, the Coca-Cola company was supplying Nazi Germany with Coke as well. Yep, whilst in the US, Coke were preaching about supporting the troops, in Germany,
They were busy trying to disassociate themselves from anything American, and often showed the Coke logo alongside swastikas. Coke was even distributed at Hitler youth rallies and advertised on Nazi educational pamphlets. Coca-Cola was literally playing both sides. After all, Germany was a huge market for them. However, as the war progressed, restrictions were introduced that cut off the supply for many goods to Germany. For most multinational corporations, this meant they couldn't sell their products to Germans anymore. But the head of Coke's biggest bottling operation in Germany, a man named Max Keif, had an idea to counteract these restrictions. He got local chemists to create a new drink that was vaguely similar to Coke, but rather than being made with the Coke syrup, which could no longer be imported, it was instead made from the leftover scraps from other food produce, like apple fiber. This new drink would later be named Fanta. And since so many other drinks had been banned because of the war, Fanta became a huge hit in Nazi Germany. Some sources even suggest that Keif used forced labour from concentration camps to help produce it. What we know for sure is that at the end of the war, the profits of this new Fanta drink all went back to the Coca-Cola headquarters, and Max was given a promotion in the Coca-Cola company. And by 1955, Coke was selling Fanta in many different countries around the world. Of course, like so much of their history, Coke tried to distance themselves from what really happened. Bueno, muy bien, vamos a comentar un poco esta primera parte del documental, eh, pero quisiera que los que vean el documental primero, identifican alguna conducta criminal, algún patrón criminal o algún delito en esta cortísima historia, primera parte de la historia de la empresa Coca-Cola. Si tienen una respuesta, por favor, en el chat, los que si ven algún comportamiento de la empresa como tal que pudo o que pueda parecer antijurídico. Un delito en general, en un delito. Entonces me dicen los que vieron en el chat, sí, desde el punto de vista de la criminología, ustedes, ya les explico por qué, y además de qué manera este ejemplo nos va a abrir la percepción de esta estructura social como causante o como determinante del comportamiento criminal. Entonces, por favor, si alguien identifica algún patrón o identifica algún delito, o no solo delito, pero sí una conducta desviada, o por lo menos cuestionable, por favor lo escribe en el chat. Gracias. Mientras tanto, vamos a ir revisando acá las imágenes. Fíjense, este es un documental, digamos, crítico que estamos viendo. Porque, ¿cómo vamos a establecer esta conexión? Primero, Coca-Cola es un sujeto, es una persona jurídica, ¿no? Entonces, si es una persona jurídica, nos vamos a valer de la perspectiva crítica de Joel Behan, un abogado internacionalista experto en delitos corporativos, quien sostiene que las empresas son personas, sí, tienen un comportamiento, son individuos, pueden adquirir derechos, ejercer derechos, adquirir obligaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tipos de personas son? Lo que vamos a ver. Las empresas, en tanto sujetos con derechos. Bueno, gracias Alejandro, nos responde acá en el chat. Cuando el que compró parte de la empresa quemó los papeles que indicaban, muy bien. Entonces, claro, ese es específicamente, ¿no? Ese es un delito financiero específico. Gracias. Y de ese, muy bien, por ese comentario, vamos a ampliar la visión, a ver qué otro tipo de conductas criminales podrían presentarse. Y si es el contexto social, como explicamos ahora en la primera parte de la clase, la que determina ese tipo de conducta. Nos dice Jorge Higuera, si hablamos del uso de la cocaína en la producción de la bebida, se necesitarían grandes cantidades de cocaína. Bueno, fíjense, tráfico de estupefaciente, bien interesante porque entramos en un problema, en una visión importante acá. ¿Qué ocurre? Que para el momento en que fue creada Coca-Cola, a finales del siglo XIX, la cocaína como tal no estaba incluida, digamos, en la lista de sustancias prohibidas. No existía como tal la DEA en Estados Unidos, ni había una lucha contra la droga como se va a desarrollar ya entrado el siglo XX. Entonces, inicialmente no era, veamos aquí la imagen, en los ingredientes, vemos aquí el vino que tenía vino tónico a partir de hojas de coca, no era una sustancia prohibida, pero como muy bien nos dice el comentario, dado el volumen podría hablarse de tráfico de estupefacientes. La historia nos dice que Coca-Cola removió, aquí está, esa es la imagen que quería ver, que esta era la primera mezcla de cocaína, y vemos la fórmula,
parte izquierda, química y el alcohol. El alcohol era la mezcla. Pero dado el prohibicionismo en la década, sobre todo de los 30 en Estados Unidos, la prohibición del alcohol, la ilegalización del consumo de alcohol en Estados Unidos, Pemberton, el creador de la Coca-Cola, se vio obligado o pensó como alternativa la soda. En vez de licor, vino, etcétera, soda, agregarle a la soda cocaína y cafeína, es el otro ingrediente, ustedes saben, que es una sustancia peligrosa también que puede generar eh, adicción y complicaciones para la salud. O sea, aquí está Pemberton. Él era como tal adicto al opio, lo acabamos de ver. Entonces, a partir de esos dos comentarios que han hecho en el chat, vemos que desde el origen, desde el origen de la empresa, hay conductas que podrían asociarse, si no a un comportamiento criminal explícito, por lo menos a conductas cuestionables desde el punto de vista de la competencia desleal, se puede asociar a competencia y otro tipo de conducta. Entonces, bueno, aquí está John Pemberton, mírelo ahí, quien había sido herido, ahí está la imagen, en la guerra civil. Entonces tenía una adicción a la morfina, quería crear un producto que aliviara y que tuviera una, digámoslo así, efecto médico, analgésico, bueno, como médico. Pero ya vimos la historia. Entonces, ¿qué me interesa aquí? Conectar ese contexto social donde Coca-Cola, fíjense, primero se convierte en líder en marketing y estrategias de marketing que puede ser cuestionable dado la imagen que se vende de la empresa, ya está en el mundo, lo vemos aquí. El monopolio, muy bien, Jorge, gracias, estamos de acuerdo. Un monopolio que es una conducta, por supuesto, cuestionable como delito económico, la creación de un monopolio, y por qué específicamente Coca-Cola es responsable de estas conductas. Repito, el enfoque que estamos dando aquí es el de las empresas como personas jurídicas, pero con personas que tienen cierta estilo o qué personalidad tendría. Ahí sí, en el documental La Corporación, el cual nos estamos basando para hacer estos comentarios y que fue fuente para este documental, se dice las empresas tienen personalidad y sobre todo estas marcas tan visibles venden un estilo de vida y se presentan ellas. Claro, fíjense, la publicidad de Coca-Cola es impresionante. Hoy ya nos parece normal, pero muchas estrategias publicitarias, Coca-Cola fue pionera, Coca-Cola fue pionera, ¿sí? Creando una imagen favorable. Pero, ¿a qué tipo de valores asociamos Coca-Cola? Los que están participando, los que están en el chat. Cuando uno piensa en Coca-Cola, ¿en qué piensa? ¿Qué tipo de persona es Coca-Cola como empresa, como sujeto jurídico? Decíamos como sujeto moral incluso, sujeto jurídico, ¿qué representa Coca-Cola? ¿Qué valores y cómo se construye esa identidad? Por favor, escríbanme en el chat cuando, desde el punto de vista común o general, ¿qué imagen, mejor, qué imagen vende la empresa? ¿Qué tipo de persona es? ¿Qué valores se asocian a este producto? Lo acabamos de ver, no es solo una bebida carbonatada, no vende un producto, sino un estilo de vida. Muy bien, gracias. Entonces, celebración, muy bien. Celebra los colores, ¿no? La idea de celebrar. Felicidad, nos dice Sammy. Felicidad a la Coca-Cola, ¿no? Compartir, familia, exacto. Son valores sociales, para hablar ahorita de Merton, que estábamos comentando cómo los valores sociales se crean y cómo queremos cumplir o ajustarnos a esas metas o valores, mejor valores. La Navidad, muy bien. Entonces, exacto. Gracias a Sami y a Alejandro, que aparecen acá. ¿Por qué? Estudios de mercadotecnia han demostrado que la marca no vende, como dice, un agua carbonatada con azúcar. Con cocaína o no, con cafeína o no, ojo, la cafeína que viene de la Coca-Cola inicialmente venía de la nuez de cola, digamos ese producto, la nuez de cola, de ahí el nombre cola que pues va a venir la Pepsi, Pepsi Cola, Coca-Cola, es la nuez, se llama así, la nuez de cola, digamos, el producto que contiene la cafeína. Entonces es una mezcla, cafeína, azúcar, agua carbonatada y otros elementos que se especula que son secretos. Nadie los puede saber, la fórmula secreta de la Coca-Cola, bueno, pero pues es adictiva y produce claramente, ya lo sabemos, deterioro, daños a la salud. Pero frente a esa imagen negativa, ya lo dijeron ustedes, alegría, juventud, celebración,
Y sobre todo cuando ustedes hablaron ahora de la Navidad, quisiera retomar acá aquí, las estrategias de mercado de Coca-Cola. Desde el punto de vista del neuromarketing y el marketing en general, Coca-Cola se inventó el concepto moderno de Navidad, Christmas, como dice aquí. ¿Por qué? Asociando ya globalmente la figura de Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, con los colores de Coca-Cola. Esto ha ido cambiando, pero inicialmente la Navidad como un fenómeno comercial, dentro de muchos otros elementos, culturalmente ha sido marcada o determinada por la venta de productos de Coca-Cola. Papá Noel es sinónimo de Coca-Cola. Los camiones de Coca-Cola que recorren la ciudad, los ositos de Coca-Cola, los osos polares y muchas otras estrategias de marketing donde lo que encontramos es una forma de lavar la imagen, que aquí están en la historia, y de proponer valores sociales, identidades sociales. La pregunta es si esa manipulación social corresponde o no a un delito o podría asociarse a un comportamiento, diría la criminología crítica, no solo delitos, sino comportamientos socialmente negativos, a veces con un impacto mucho más negativo que los delitos del Código Penal como tal. La Navidad es una invención de Coca-Cola y la idea de que en Navidad consumimos, la idea es consumir, aquí les quería mostrar también eh, esta bebida para fortalecer lazos sociales, vínculos familiares, ¿no? Bueno, el otro aspecto es el que liga a Coca-Cola con la Segunda Guerra Mundial. Aquí vienen también otros elementos interesantes. Al patriotismo norteamericano, la bebida, digamos, símbolo del imperialismo norteamericano. Fíjense, esta imagen es bien paradigmática. Símbolo de la idea fuerza del imperialismo norteamericano es la Coca-Cola, además de otras, luego lo vamos a ver, ¿no? El capitalismo y la libertad que se asocia, libertad de consumo y los valores supuestamente positivos están ligados a la creación de una imagen de marca, etcétera. Ahí vimos un poco la relación con la guerra y cómo Coca-Cola creó, por ejemplo, la Fanta, estoy realmente, resaltando ideas, la Fanta, otra para poder seguir teniendo ventas en la Alemania nazi, cuando ya la Coca-Cola estaba prohibida durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, nos dice Jorge, las películas, sobre todo las que tienen referencia a poderes, hacen propaganda, exacto, esa es la palabra, gracias Jorge, muy bien su aporte, ¿sí? Eh, a través del cine, se llama product placement, esa estrategia, product placement, que es cuando uno ve a los actores una situación de la película, consumiendo un producto. Es publicidad, pero está inserta dentro de la narrativa, hace parte de la historia que está contando la película. No hay un corte comercial, mensajes comerciales, un segmento publicitario, sino el product placement. Eso es bien interesante mirarlo. Y es la idea de la propaganda, la creación de la propaganda. Y miren la imagen, la globalización, pero muchos de estos dineros son del tesoro público, como vieron acá, haciendo Coca-Cola lobby. Alguien podría decir, pero no hay nada malo con el lobby, con influir o el cabildeo, se dice en politología, el cabildeo en el Parlamento, en el Congreso, para asegurar los intereses de la empresa. Y, por ejemplo, que Coca-Cola fuera, como dice acá, considerado un producto vital durante la guerra y no fuera restringido. Se pudiera seguir produciendo. Ustedes saben que en una época de guerra vienen ciertas restricciones, etcétera, se siguiera produciendo como un producto casi que de primera necesidad. Entonces, con esta introducción vamos a entrar a los secretos de Coca-Cola al lado oscuro. Entonces, repito, no solo estamos hablando de delitos corporativos específicos, sino que la identidad misma de ese sujeto jurídico, que llamamos Coca-Cola, ¿no? Tiene conductas psicopatológicas, desviadas y criminales. Esa es la idea. Entonces, miremos, voy a activar nuevamente los subtítulos. Alguien me pidió el favor que fuera en español. Inicialmente creí que estaban solo en inglés, pero no. Vamos a tratar. La traducción tiene sus problemas, pero en general se deja ver. Entonces, a partir de estas ideas iniciales, asociando comportamiento criminal y empresa, miremos ya más en detalle de la Segunda Guerra Mundial, de mediados del siglo XX a hoy, qué otros delitos, qué otros problemas, para conectar entonces con la sociología de la desviación.
Coke will try to tell you that their biggest secret is the drink secret formula, which is hidden in a high security vault for dramatic effect. But the formula isn't that secret. It's on Wikipedia. Of course, Coca-Cola's success has very little to do with the formula. You could create a clone product, but you're never going to be able to compete with them. Let's look at why. One day a teacher at a new school suggested to the headmaster they add some healthier choices to the school vending machines, like some fruit juices. She was horrified when she was told it wouldn't be possible, because the school had an exclusive contract with Coca-Cola. Coke paid the school $3,000 a year, or around $1 per student, in order to dictate which products the school sold. It turns out, contracts like this had been struck with countless different schools as part of Coke's cradle-to-grave strategy. Basically, the best way to make someone a Coke customer for life is to ensure they drink it from the earliest age possible. One Coke marketing chief pointed out that it's far easier to get them at a young, vulnerable age to become a Coke customer for life than try to convert them later on when they're older. In some of the contracts, the school could even earn additional money by selling more Coca-Cola to its kids. And since many schools were underfunded and in desperate need of money, they would shill Coke's products to their children. This is just one of many ways Coke have managed to circumvent the rules about advertising to children. Another way is that Coke has produced countless collector's items, including Barbie dolls, playing cars, board games, delivery trucks, and other toys that they claim are for adults. Then of course there's all the Christmas ads, deliberately tying Santa and Coca-Cola together in the minds of impressionable children. In 1982, Coke even bought Columbia Pictures so they could easily integrate product placement into their films. Although they later sold the film studio and decided just to pay other companies for Coke product placement instead. But product placement in family films is a clever loophole that allows them to circumvent rules about targeting children. And it works. Research has shown that even for babies, Coke is one of the most recognized brands in the world. But back in the 80s, a problem was emerging for Coke. More and more data was piling up about the negative health effects Coke was having. There'd always been concerns about Coke rotting your teeth, but new data was showing the serious effects Coke was having on obesity, diabetes, and a string of other health issues. For example, one study of children found that even just one extra sugary soft drink a day gave them a 60% greater chance of becoming overweight. Another showed that if babies are exposed to a high intake of sugar, they will be conditioned to depend on sugar for the rest of their lives. For a brand that is built upon its image of wholesomeness, it was a major setback being so directly connected to such a wide variety of health problems, especially since Coke was actively pursuing a strategy of offering bigger and bigger portion sizes of its drink. It also didn't help that the drink contained caffeine. Coca-Cola claimed that this was purely for taste purposes, but in blind taste tests, people couldn't tell the difference with a non-caffeinated version. This left some people wondering why Coke continued to add this addictive caffeine to a drink that's being sold so much to kids. However, the soda industry had come to a similar realization that the tobacco industry had come to. It's easier to cast doubt on the science than debate on policies, because you can always just claim that more research is needed. So, behind the scenes, Coke was pouring hundreds of thousands of dollars into studies to cast doubt on the connection between soft drinks and obesity and diabetes. Unsurprisingly, the studies paid for by Coke generally claimed that Coke wasn't causing many health problems. However, they conveniently didn't mention who'd funded those studies. Coke also spent endless millions of dollars on lobbying state officials against sugar taxes and stronger dietary guidelines. They reportedly made deals behind closed doors about donating to certain politicians' campaigns in favor of special treatment for Coke. They also continued to throw billions of dollars into sponsoring athletes and major sporting events to try and create the illusion of a connection between great athletic performance and Coca-Cola. However, Coke could sense they could only stall for so long before the science became too undeniable to dispute, so they began expanding into other drinks. For example, a bottled water brand called Dasani. However, this immediately backfired when it launched in the UK, as it was quickly discovered that this expensive bottled water had essentially just come out of a local tap. Now, Coke tried to defend itself by explaining they run the water through some kind of purification process, but this just made things worse, because it turns out they'd accidentally added a bad batch of minerals that contaminated the water. As a result, over 500,000 bottles in circulation had to be withdrawn from shops over safety fears. In other words, Coke's attempt to produce a healthy drink had ended up with them being accused of selling expensive, contaminated tap water. However, this wasn't the worst of Coke's contamination problems. In 1999, in Belgium, children started becoming ill after drinking Coca-Cola, eventually leading to the recall of all Coke products.
France also reported more than 100 people sick from bad coke and temporarily banned their products as well. The company was very slow to respond to any of these issues and was accused of not taking the problem seriously enough. Then in India, Coke was accused of contaminating the groundwater with wastewater. Coke actually admitted they had a wastewater issue, but insisted they'd fixed the problem. However, later independent tests still found traces of toxic sludge produced at Coca-Cola's Indian plants, which reportedly has made the land barren, killed local animals that drank it, and destroyed the livelihoods of local farmers. The Centre for Science and Environment in New Delhi also announced it found pesticide in both Coke and Pepsi that, if consumed over a long enough period, could cause cancer, birth defects, and severe disruption to the immune system. One woman from a local village told journalists, "Before this company came, our lives were comfortable and beautiful. After the company came, within 6 months the taste of the water changed." Another said, "When we bathe, our heads swim, it pains, and we scratch all over." And Coke's environmental record continued to get worse. You see, the company also runs bottling plants in several drought-plagued areas, and officials have blamed Coke for a dramatic decline in available water. This problem was particularly bad in parts of Mexico, because between 2000 and 2006, Mexico's president was a man who'd formerly been the head of Coca-Cola Mexico. The president started giving his former company favourable treatment after getting elected, and during his presidency, he gave Coca-Cola 27 water concessions, which many claim allowed Coke to pollute water and even steal water owned by indigenous people. One local resident claimed, "There used to be a lot of water here, now there is a scarcity. They are not paying anything and they are just taking our water away." During this presidency, Coke's sales increased 50% and became the most popular drink in the country. Critics claim this is yet another example of Coke benefiting from shady deals with politicians. Of course, Coca-Cola has always had to acquire vast quantities of natural resources in order to succeed. In fact, it's the largest sugar buyer in the world. However, as the 90s arrived, Coke began to face yet more negative publicity. For example, in Mexico City, one shopkeeper said she was told her deliveries of Coke would stop unless she removed an alternative cola from her store. Meanwhile, in Brazil, Coke trialled a new type of vending machine that would increase the price of Coke depending on how hot it was outside. Also, to further boost sales figures and trick investors, Coke engaged in channel stuffing, forcing distributors to buy more syrup than they needed at the end of quarters to make Coke's profits look better than they really were. However, the backlash against Coke reached its peak when in 2003, a campaign was launched called Stop Killer Coke that claimed the Coca-Cola company was responsible for the murder of union members who worked in Coke bottling plants in Colombia. Now, Coke deny this and the exact truth remains unclear, but what we do know is that since 1989, countless unionized workers employed at the Coca-Cola bottling plants in Colombia have been killed and many more have received death threats. In fact, in 2001, the International Labour Rights Fund filed a lawsuit against Coca-Cola bottlers claiming they'd openly engaged death squads to intimidate, torture, kidnap and even murder union officials in Latin America. A few years later, another lawsuit was brought about by Guatemalan workers alleging that they and their families at the Coke bottling plant had been victims of violence after the workers decided to join unions. They'd wanted to join a union because some workers were earning just $15 per day for 15-hour shifts. However, again, there were allegations of kidnap, torture and murder of union leaders and their family members. Bueno, muy bien. Vamos a explicar mejor, claro, porque estas acusaciones contra la empresa Coca-Cola son bastante serias y tocan el caso colombiano. Pregunta, por favor, en el chat me responden si sabían el escándalo de Coca-Cola Colombia, la acusación que se hizo a Coca-Cola por el asesinato sistemático de sindicalistas acá en Colombia. Si alguien había escuchado, me dice que sí, si no, sí o no habían escuchado esta acusación que se llevó a un tribunal, además es interesante, no sabía, gracias Sammy, gracias Juliana, no, exacto, fíjense, pero sí sabemos que Coca-Cola es la Navidad, sí conocemos las maravillas y beneficios en cuanto a los valores que propone la marca a nivel de propaganda, claro, entonces bueno, aquí está, ese es el caso de la India, estamos viéndolo acá, contaminación por plantas embotelladoras en varios lugares del mundo que genera sequía, daño ambiental, grave, digámoslo así, delitos ecológicos, o como dicen ahora los criminólogos verdes, ecocidio. Se trata de un ecocidio que no es menos grave que el homicidio, sino que lo abarca.
El ecocidio implica la destrucción sistemática de los ecosistemas, crímenes contra los ecosistemas medioambientales que impactan también la salud humana y que a la larga determina, como decía acá, que al contaminar las aguas, en el caso de la India que estamos mencionando, las aguas contaminadas pueden generar cáncer en las poblaciones masivamente y otras afecciones serias a la salud y la empresa niega esa conexión. Esto es difícil de investigar, claro, porque ustedes se imaginarán que presentar acusaciones contra esta megamarca no es fácil. Dice Jorge Higuera, recientemente existieron acusaciones en la época en relación de Coca-Cola, bien interesante, sí, de eso podríamos hablar. Claro, durante el racionamiento de agua aquí en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, conexiones políticas del alcalde Galán con la empresa, ¿y por qué el racionamiento lo sufrimos? Lo sufrió la mayoría de la población, ¿sí? Los ciudadanos, pero no las empresas, quienes fueron privilegiadas, quienes disfrutaron del suministro de agua para continuar con su negocio. Los que nos vimos seriamente impactados fue la población, los ciudadanos, la población civil, pero no las empresas que hacen lobby, cabildean, influyen en política para que nunca se toquen sus intereses, ¿no? Eso es muy interesante. Pero aquí quiero por lo menos mencionar mejor el dato acá en la campaña Killer Coke. Killer es asesino, claro, Killer Coke. Aquí está, los recursos naturales para tener éxito, azúcar, etcétera. Bueno, en los años 90, miren aquí las imágenes, empieza a darse ¿cuál es esa imagen que les dice a ustedes? Coke's Broken Promise, Coke's Broken Promise. ¿Cuál es la promesa rota de Coca-Cola? ¿Y por qué empieza una campaña también mediática, si sea minoritaria, para denunciar estos delitos, para denunciar estas conductas y contrapesar en una especie de guerra de las imágenes esa propaganda masiva, global, poderosa, que se da por natural de Coca-Cola en el mundo? Una empresa positiva, que crea empleo, que crece la economía, de la cual que nos presta grandes servicios y sobre todo nos ofrece un producto maravilloso, pero poco se habla, aunque ya se intuye mucho más, claro, los efectos nocivos para la salud, los efectos nocivos para la salud. ¿Cuál es esa promesa rota de Coca-Cola? Entonces, viene primero amenazas en México, que es muy importante porque el presidente Vicente Fox, de 2000 a 2006 en México, era empleado era un alto directivo, yo decía empleado, pero es un alto directivo, CEO regional de Coca-Cola en México y fue presidente de la República. Entonces, fíjense ustedes el llamado conflicto de interés. Todas las decisiones que se tomaron para favorecer a la empresa, por ejemplo, amenazando aquí, vemos a pequeños negocios de retirar completamente todos los productos de Coca-Cola, que no son solo la gaseosa, sino tiene muchos otros, botelladora de agua y otros productos, si no retiraban la competencia. No sé si ustedes, por ejemplo, los que me están oyendo acá, conocen la Big Cola acá en Colombia. Y si Big Cola fue, primero, si conocen la marca y si es una competencia real a Coca-Cola, que esa es la pregunta. Si tiene tantos problemas para la salud, ¿por qué se sigue vendiendo y por qué no hay competencia? Es mexicana, sí, Jorge, pero digámoslo, no se puede dar una marca porque el lobby de Coca-Cola hace imposible su distribución comercial a escala masiva o a gran escala. Hace imposible las estrategias, la guerra sucia, digámoslo con una expresión. Podemos luego determinar mejor estas prácticas comerciales indebidas o malas prácticas. No, es imposible. Coca-Cola es fácil de producir, mucho azúcar, mucho colorante, sabores químicos, etcétera, pero ¿quién la va a comercializar y a la escala no permiten que haya competencia? Bueno, en Brasil otros escándalos de presiones de Coca-Cola para sacar a la competencia del mercado completamente, desprestigiar cualquier bebida que se presente como competencia a esta marca. Así se ha consolidado. Pero aquí está el año, por favor, retengan esto, muy importante para la criminología, momento clave para nosotros, aquí en Colombia, año 2003. ¿Qué ocurre o cuáles son las denuncias que se dan contra esta empresa? Muy, muy, muy graves. Aquí está. Ahí vienen los carteles. Killer Coke. Fíjense ustedes esa lata. Las letras,
tradicionales del logo o el estilo de letra y la imagen, no dice Coke, coca, sino killer, asesina. Y abajo dice unthinkable, undrinkable. ¿Qué traduce esto? Por favor, los que estamos haciendo acá el ejercicio en inglés, dice killercoke.org, arriba en este cartel, learn how Coca-Cola has inflicted hardship and despair upon people and communities throughout the world. Bueno, primero se está parodiando el estilo de Coca-Cola, la marca, para mostrar cómo la empresa se vio involucrada en escuadrones de la muerte, dice acá, pero en realidad son grupos paramilitares aquí en Colombia para el asesinato, aquí están los casos, con nombre propio además, de sindicalistas, de embotelladoras, sindicalistas de Coca-Cola en Colombia, Sintraulicol, ahí está. Y como ellos hicieron estas denuncias y fueron acallados, ¿no? El rastro de sangre en la lata, gracias Jorge, así es, el símbolo rojo de Coca-Cola, fíjese, que pues busca llamar la atención y está ligado a valores asociándolo a la sangre, es decir, cómo la compañía estaría manchada con sangre. Sinaltrainal se llama el sindicato. Bueno, estos son denuncias muy serias con pruebas, ¿no? Y Coca-Cola se desasoció porque no pudo negar, o sea, no se puede negar el asesinato de los sindicalistas, obvio, pero ¿quién es el culpable? Coca-Cola, digamos que negó que tuviera conocimiento de estas conductas, atribuyéndola a la delincuencia común y no a grupos paramilitares pagados y financiados directamente por la empresa. Entonces, como me decían ustedes, no sabían o no sabíamos o no sabemos casi aquí en Colombia estos crímenes muy serios. Claro, ¿cuál es el problema allí? El tema de las ganancias, como dice la corporación, las empresas, el único objetivo, el valor que tienen las empresas es el ánimo de lucro, la acumulación de ganancias a cualquier precio. Eso hace que se pueda incurrir, además por el poder económico que detentan, perdón, en ciertas conductas como estas que estamos viendo acá. Conductas verdaderamente criminales, absolutamente criminales, pero que se desconocen porque en los medios de comunicación masivos no se habla de esto. Aquí están los escuadrones de la muerte o grupos paramilitares en la imagen. No se habla de esto porque podría afectar los intereses comerciales. Aquí está miren este dato importantísimo, el proceso judicial y la demanda. El 25 de febrero de 2010 se inició esta demanda en la Corte Suprema, ¿sí? En la Corte Suprema, digamos, se llevó a estas instancias judiciales en el estado de Nueva York contra Coca-Cola. El documental se llama de Coca-Cola Case, está disponible en YouTube, los que lo quieran ver, muy detallado. Después de ver esto, yo tendría que decir que es difícil volver a saborear o a disfrutar esta bebida tan alegre, tan juvenil, tan energética como antes. No es lo mismo teniendo el contexto criminal específico y por qué Coca-Cola se libró de, y a través de qué estrategias se libró Coca-Cola de responsabilidad, los directivos, la junta de accionistas, los accionistas de la empresa, de enfrentar cargos directamente. Aquí en Colombia, por ejemplo, pero también en plantas embotelladoras de Guatemala, asociándola a delitos como tortura, asesinato. En cuanto a los sindicatos, ¿no? Ese es el sindicalistas que habrían sufrido, digamos, esta violencia, pero Coca-Cola logró aquí contra los Union es sindicato, que simplemente estaban luchando por mejores condiciones de trabajo. Bueno, ahí está, asesinato, secuestro, tortura en estas embotelladoras. Bueno, voy a dejar este ejemplo acá, pero ya vamos viendo cómo estas concepciones sociológicas que nos presentan a veces la idea de unos sujetos mal adaptados, el criminal nato lombrosiano, cuando lo lleva al caso de los delitos corporativos, resulta mucho más relevante la discusión que estamos adelantando, menos obvia y menos, digamos, ligado a la pobreza como factor de criminalidad. Entonces, rápidamente vamos a mirar la segunda parte teórica. Aquí está. Las teorías, miren en la pantalla, por favor, del proceso social, ya no de la estructura, muy rápidamente conectándolo con este caso. ¿Qué nos dicen estas nuevamente?
estas teorías, pensemos en los delitos corporativos, como procesos sociales inadecuados o de una socialización defectuosa a nivel de educación, vida familiar o relaciones interpersonales, result in a failed socialization and exposure to crime. Pueden tener como resultado una socialización fallida y por lo tanto configurar o generar un comportamiento criminal. Aquí estamos hablando de sujetos de carne y hueso, personas naturales, pero fíjense en la relación con las personas jurídicas que estamos estableciendo. Hay teorías del aprendizaje social, condicionamiento, cómo nos condicionamos, asociación diferencial, neutralización, etcétera. Vamos a mirar muy rápidamente. Eh, las teorías clásicas del condicionamiento se atribuyen a Pavlov. Los perros de Pavlov, fíjense que su comportamiento se condicionaba asociando, fíjense el cuadro de la derecha, ¿sí? Cuando había comida siempre sonaba una campana, se les condicionó, fue un experimento con animales, no sé si muy bioético, pero pues en este momento esto no se asociaba. Ah, los perros siempre que comían sonaba una campana, siempre. Luego se creaba el estímulo, la campana, el sonido, sin la comida. Y a pesar de eso, el perro saliva, dice, el perro saliva. Es decir, su biología, su reacción corporal, casi que instintiva, ya está ligada eh, al estímulo, que es el sonido. Claro, ustedes asocian esto al adiestramiento, a la domesticación, pero ¿qué pasa con humanos? Los condicionamientos sociales, por ejemplo, a los niños, cómo se refuerzan ciertos valores y se castigan otros, en lo que se llama condicionamiento operativo, ya mucho más complejo, operativo para generar cadenas complejas de reacciones corporales, comportamentales y conductuales según se manipulen los estímulos. Aquí estamos hablando, fíjense, de marketing. Por favor, pensemos esta teoría sociológica desde el marketing, cómo el marketing manipula, condiciona, crea identidades y también comportamientos favorables a las personas que crean el condicionamiento por publicidad o propaganda. Miremos, a la izquierda está el comportamiento inicial, viene el estímulo externo, digamos la publicidad, el comentario de alguien que nos habla bien de un producto, ¿no? La aceptación, y vienen las dos posibilidades. Arriba reinforce, se refuerza, y entonces el comportamiento se vuelve mucho más probable o se castiga. Cuando es un comportamiento negativo, se considera negativo el castigo, la desaprobación, para evitar que ocurra el comportamiento. ¿Cómo se define este aprendizaje? Como un proceso interactivo permanente entre individuo y medio ambiente y entre individuos entre sí. Aquí lo estamos trabajando desde el punto de vista del marketing, cómo se crean ciertas imágenes favorables al consumo como conducta, el consumo, y cómo las empresas se blindan de tener una visión negativa, se blindan, digamos así, se blindan eh, eh, a través de ese mismo condicionamiento. Por ejemplo, cuando explicamos aquí que Coca-Cola es sinónimo de Navidad, alegría navideña, valores familiares, cariño, amistad, este tipo de cosas, amor incluso, pasiones positivas, amor entre la familia, pero no comportamientos criminales. La empresa como responsable de criminales. Hay comportamiento positivo, digamos, en estas teorías de condicionamiento operativo, donde se da un castigo positivo, fíjense arriba, positive punishment o un negative punishment. El castigo positivo es que si yo hago A, entonces logro la consecuencia, logro no. Sigue la consecuencia B, que es unpleasant, desagradable. Piensen ustedes en las terapias de aversión, cuando una persona quiere dejar un vicio, ¿sí? Em, ¿Cómo puede asociar esa conducta a algo negativo? Por ejemplo, dejar de fumar. Entonces vienen campañas que asocian el cigarrillo al cáncer directamente, todos lo sabemos, en las campañas donde en un paquete de cigarrillo, ustedes que lo han visto, por ejemplo, les pregunto en el chat, los que han visto y me responden por favor en el chat, ¿qué imágenes negativas ¿qué imágenes negativas aparecen en los empaques de cigarrillo? ¿Qué imágenes negativas han visto? ¿Qué tipo de imágenes aparecen en los paquetes de cigarrillo que hayan visto ustedes? Y la pregunta es, bueno, muy bien, del cáncer, gracias Jorge, también muerte,
cáncer. Aborto, nos dice Alejandro, disfunción eréctil, cáncer nuevamente. Y son imágenes muy gráficas. Eso es a esto se refiere este condicionamiento negativo. Afectación a los niños, gracias Camilo, consecuencias negativas para los niños de fumar o de respirar el humo del cigarrillo. Respirar, atención a eso, el humo del cigarrillo puede ser cancerígeno. Los fumadores pasivos sufren tanto como el fumador activo. Las personas que están expuestas, sin fumar ellos mismos, están expuestas a estos venenos, digámoslo así, al carácter tóxico de esta sustancia. Entonces, ahí encontramos cómo se trata de desincentivar una conducta percibida como negativa, además médicamente comprobada como negativo. El segundo aspecto que vemos aquí en el castigo es el negative punishment, ¿sí? Que es que hay algo negativo, un castigo, y cuando la conducta deseable ocurre, se elimina el castigo, se quita el castigo, ¿sí? Pero me encanta el efecto, porque ya esto es otra empresa, estamos hablando acá de Philip Morris como gran empresa, Marlboro, la marca más reconocida dentro de muchas otras, Marlboro pionera, etcétera, justamente en una lucha entre salud pública e intereses corporativos. Marlboro y el hombre Marlboro, por ejemplo, perdónenme, está otro ejemplo, no tengo imágenes, pero lo vamos a mirar, ¿sí? ¿A qué valores asocia? ¿Qué es el hombre Marlboro? ¿Quién es el hombre Marlboro y cuáles son sus valores, por favor? Esa publicidad ya lleva muchos años y ya viene siendo contestada, ¿sí? ¿Quién es el hombre Marlboro y por qué es deseable? ¿Por qué aparece el hombre? No, no solo la mujer, sino el hombre Marlboro. La empresa Macho Alfa, gracias, así es. Nos dice Jorge, están obligados ya por ley, ya que la misma empresa inclusive, exacto, exacto. Están obligados por ley a mostrar esos efectos negativos. Gracias. Entonces, el hombre Marlboro, volvemos, fuerte, macho alfa, masculino, viril, deseable, etcétera, en unos paisajes impresionantes. Todos los hombres Marlboro, por favor, el que esté interesado en investigar, han muerto de cáncer. Personas de cáncer de los pulmones, cáncer bronquial, sistema respiratorio dañado por el consumo. Pero eso no aparece en la propaganda. Todos los hombres Marlboro han sufrido de cáncer. Todos estos hombres, por eso estas campañas ya han ido desapareciendo, como les muestran ustedes también. Bueno, entonces son condicionamientos de las empresas para conductarnos, se dice, a conductarnos, disciplinar, a conductar a las personas hacia el consumo, acrítico, ciego, sabiendo que estos productos producen y generan graves y severas afectaciones a la salud. Bien, aquí está la teoría del aprendizaje social de Bandura, donde se trata de mirar cómo los estímulos, en la parte izquierda, fijen, los estímulos o el input, se procesan en la mente de los individuos, en algo que se llama una especie de caja negra, los procesos de procesamiento de información, y a la derecha ven ustedes el output, el behavior, o la conducta, la respuesta que producen en los individuos. Bueno, la teoría de la asociación diferencial, que es clave, algo ya adelantamos, de Edwin Sutherland, ¿sí? ¿Qué dice? Criminal behavior is socially learned through association with others who define it favorably. El comportamiento criminal es un comportamiento aprendido, como cualquier otro comportamiento. ¿Cómo se aprende? ¿De qué manera? A través de contactos y asociaciones con otras personas que definen favorablemente esa conducta. Así se aprende a fumar. Así se aprende a fumar. ¿Sí? Sabemos que tiene daños para la salud, pero de pronto alguien me ofrece un cigarrillo y ese cigarrillo implica una amistad o un contacto social valioso en ese momento, que se considera valioso. Entonces, a pesar del efecto negativo, tóxico, cancerígeno, pues empiezo a fumar y puede generarse un hábito, consecuencias de salud conocemos. Entonces, depende con quién me rodee yo, las asociaciones diferenciales o contactos diferenciales. Si estoy con fumadores, es muy difícil que yo no lo sea. Si estoy con personas que consumen alcohol de manera frecuente, no solo social o inicialmente social, bueno, pues es muy difícil si yo comparto en ese grupo, si interactúo, la interacción social, que yo tarde o temprano termine, por supuesto, cometiendo la misma conducta o desarrollando los mismos hábitos. Bueno, vamos a saltar acá digamos así, minucias de estas teorías que refuerzan los comportamientos. Fíjense, porque hay unas definiciones pro crimen, ¿sí? Y esas asociaciones
o esos contactos por mímesis, esa palabra es muy importante, la mímesis o la copia, la reproducción del comportamiento, como aprenden los niños, copiando a lo que ven, copiando a los adultos, mímesis, emulando o copiando esos comportamientos, pues terminan produciendo por imitación, es la palabra técnica, la imitación, mímesis, reproducción, efecto espejo, incluso neuronalmente, células, perdón, neuronas específicamente, neuronas espejo, que hacen que con el tiempo, dado el contexto, las personas desarrollen por imitación estos comportamientos, estas conductas. Bien, este es muy importante a nivel de delito corporativo, las teorías de la neutralización, cuando las empresas llegan, habilidad, no fui yo, las empresas, no, fueron unos paramilitares allá, unos escuadrones de la muerte, unos bandidos, unos delincuentes, pero la empresa se desasocia, se separa y niega conocimiento. No fui yo, fueron otros. No fue mi culpa, dice. It wasn't my fault. Ya cuando eso se comprueba, no, se niega, digamos que se hizo. Con dolo, el dolo. Me hicieron hacerlo, dice alguien, o me forzaron. No tuve una opción, era él o yo. Bueno, son justificaciones. Se neutraliza los valores de humanidad, se neutraliza, digamos, la culpa y la aceptación de responsabilidad penal por esas conductas. Esto es bien interesante de Sykes y Matza, porque aunque es una teoría de mediados del siglo XX, se ha venido aplicando, por ejemplo, Raúl Eugenio Zaffaroni, el gran criminólogo latinoamericano, para hablar de delitos de Estado y de otros tipos de delitos asociados al genocidio, etcétera, porque las personas más respetables de la sociedad, a veces, grandes líderes, desde el ejemplo de la Alemania nazi, con Hitler y la cúpula del Partido Nacional Socialismo, aplicaban justificantes, neutralizaban los valores para justificar genocidios de la población judía. Por ejemplo, otro acápite de la teoría de la neutralización, otra modalidad, condenar a los condenadores. Entonces, ¿qué es? Cuando viene la persecución judicial del proceso penal, no, la policía es peor, se dice, por ejemplo. Todo mundo son peores los que me están juzgando o quiénes son ellos para juzgarme. Esas son, digamos, estrategias de justificación en la teoría de la neutralización. Everyone does it. Why pick on me? Todo el mundo lo hace. ¿Por qué yo? Por ejemplo, en la comunidad empresarial es una conducta normal pagarle al gobierno, hacer lobby para que los intereses de la empresa estén por encima de la salud pública. Fíjense, en el caso del tabaco, eso ha sido una lucha, hay documentales sobre eso, hay varias películas bien interesantes de cómo ha sido una lucha donde se han perdido vidas también de personas, luchadores sociales, eh, abogando porque la empresa reconozca el daño que produce tabaco. Y no el tabaco como planta, sino los químicos que se agregan y la nicotina sobre todo y otras sustancias químicas cancerígenas. Entonces la comunidad corporativa, digamos que neutraliza esto, o las corporaciones diciendo, pues es que ese es el modus operandi. Si necesitamos, si vamos a aumentar ganancias, necesitamos, digamos que salirnos de cierto margen de legalidad y se vuelve una práctica común. Fíjense lo que dice aquí. It shouldn't be illegal anyway, en la parte inferior de la diapositiva. It shouldn't be illegal anyway. No debería ser ilegal. ¿Por qué se ilegaliza esto? Son prácticas comerciales, son prácticas que simplemente aumentan el valor de las acciones, las ganancias de las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo ya estoy aterrizando todas estas teorías a los delitos corporativos. Bueno, aquí vienen unas críticas que por ahora no vamos a mirar y vamos a pasar a las teorías del control social y del autocontrol. ¿Sí? ¿Por qué los individuos se resisten, algunos, o cuáles son los mecanismos sociales para evitar el comportamiento criminal? Vínculos sociales, por ejemplo, vínculos familiares, positivos, que evitan que los individuos se involucren en comportamientos delictivos. Bueno, vínculos fuertes, comportamiento conforme a las reglas, o vínculos débiles, personas con vínculos familiares débiles o deteriorados, o que han visto violencia intrafamiliar, sufrido, padecido esa violencia intrafamiliar, se puede dar un comportamiento no conforme, ¿sí? Aquí vemos un cuadro, nos resume un poco esto. Arriba está el comportamiento legal, conforme a normas, que respeta la norma. Abajo, fíjense, en la parte inferior, está el comportamiento desviado. Entre uno y otro hay
estos elementos. El attachment, ¿sí? O la ligazón hacia familia, amigos y comunidad. Entre más ligado esté yo a mi contexto familiar, núcleo familiar, pequeño, o el núcleo o vínculo familiar expandido, amigos, comunidad, ¿sí? Si tengo una fuerte ligazón, tal vez mi conducta sea más adecuada a las normas. Pero si es menos y se rompe esa ligazón, ese vínculo, se rompe ese vínculo, puede terminar envuelto en conducta criminal. Segundo, commitment, el commitment, ¿sí? Cómo yo me fijo ciertas metas a nivel de mi futuro, mi carrera, el éxito, personas, metas personales, y esos ideales, cuando se cumplen de manera legal, me pueden llevar a un comportamiento conforme a normas, o por el contrario, cuando se distienden y se desaseguran esas metas al comportamiento criminal. Fíjense, el tercero es interesante, las creencias, sistemas de creencia, valores, honestidad, moralidad, patriotismo, responsabilidad, ¿no? Pero ojo, porque fíjense, esto estamos hablando en Coca-Cola en el ejemplo, como ciertos valores familiares, de amistad incluso, los valores que propone Coca-Cola, juventud, dinamismo, que son valores sociales positivos, ¿no? ¿Quién no quiere ser percibido como alguien con amigos, como alguien socialmente valioso, reconocido? Pues toma Coca-Cola. Y otros, ahora otros productos, pero en ese momento Coca-Cola. Esos son la construcción de valores. Pero como detrás de la construcción de esos valores, las empresas pueden verse envueltas en conductas muy reprochables para mantener esa falsa imagen propagandística y mantener las ventajas que tienen y los monopolios, claro, a nivel económico. Y a la derecha, digamos, la conexión que pueda tener yo, qué tan involucrado estoy en actividades sociales, por ejemplo, deportivas, escolares, organizaciones comunitarias, trabajo comunitario, organización comunitaria, incluso grupos religiosos, clubes sociales, ¿no? Según esta teoría, por lo menos a los individuos, los sujetos naturales, no las empresas, más estén relacionados a ese tipo de comportamiento, menos estarían propensos, proclives, determinados al comportamiento criminal. Bueno, aquí hay unas críticas que estoy pasando muy rápidamente. La teoría del autocontrol, cómo los individuos pueden evitar caer bueno, en las conductas. Esto lo vamos a dejar ya para la siguiente sesión. La teoría del labeling approach o etiquetamiento, que es muy importante porque nos abre la puerta a la criminología crítica, el paradigma de la criminología crítica que le estudiaremos la siguiente sesión, la siguiente clase. Porque, fíjense lo que dice aquí, people become criminals when significant members of society label them as criminals, and they accept those labels as a personal identity. Bien, de los que están oyendo, porque es que esta definición es clave, de los que están oyendo, ¿qué pueden traducir de esa definición? ¿Qué ideas solo para mirar también el nivel de comprensión? Repito, labeling theory, un label es una etiqueta. ¿Cómo podríamos traducir esto? ¿Qué entienden ustedes? Repito, people become criminals when significant members of society label them as criminals and they accept those labels as a personal identity. Por favor, me Pero, dicen profesor, sí, dígame, claro. ah, las personas llegan a ser delincuentes cuando miembros importantes de la sociedad los etiquetan como criminales y ellos aceptan esas etiquetas como identidad personal. Excelente, muchas gracias Alejandro. Perdón este esfuerzo, pero es un poco para motivar la dominio de la segunda lengua, por lo menos a nivel de reading, de comprensión lectora. Gracias, perfecta la traducción, está muy bien. Y ya desarrollando esa definición. Los crímenes que cometen cierto tipo de personas, sí, así es, gracias, Sami, en el chat también participa. Entonces, es la etiqueta la que produce al criminal, ojo, es la forma como es percibida la persona, no la conducta en sí misma, no la conducta como tal, la que es negativa, sino el rechazo social, como dicen estos teóricos, pues, adelantándome a la clase siguiente, que vamos a ver cómo son, digámoslo así, la reacción social. Es la reacción social la que crea el criminal. Es una teoría cuestionable, problemática, pero muy interesante porque nos va a poner en un contexto. Estas teorías ya son de finales del siglo XX.
hemos ido avanzando en el tiempo, repasando ese desfile, repasando las diferentes tendencias, las diferentes escuelas, diferentes momentos del pensamiento criminológico para llegar a la teoría más relevante hoy en día, que es la criminología crítica. Bueno, muy bien, dice Jorge. Hay una causa grande de crímenes a través de toda la historia. El azúcar, muy bien, muy interesante. Gracias, Jorge, por ese aporte. Eh, los ingenios azucareros, el azúcar, ¿no? El comercio del azúcar desde su inicio en la época colonial. Está ligado a comportamientos criminales a nivel empresarial. Gracias por eso. A nivel, sí, multinacionales. Gracias, gracias, gracias. Así es. Podríamos, de pronto, la siguiente sesión, si nos alcanza el tiempo, profundizar en esto. Entonces, volvamos a esta definición para ir, digamos, hoy sintetizando la crítica. Como nos miramos ahora en la traducción, miembros significativos de la sociedad, sobre todo miembros con poder, el poder de definir algo como delictivo y criminalizarlo en la llamada criminalización primaria, es decir, el Congreso, la legislación, cómo se legisla y se crea la ley penal, ¿sí? ¿Por qué ciertas conductas quedan incluidas dentro de esta categoría del crimen y otras no? Y otras no. Por ejemplo, el ecocidio hoy en día. El ecocidio no es un delito, pero es una conducta grave, un atentado grave a, al medio ambiente del cual que nos afecta a seres humanos y no humanos, a toda la vida sobre el planeta, pero el ecocidio, por lo menos por ahora. Hay delitos contra el medio ambiente, sí, pero esa categoría es una lucha para incluirla dentro de la ley penal. Ahora, aquellos que son etiquetados como criminales, esto es parte de esta teoría, terminan o podrían terminar aceptando esos rótulos, esas etiquetas y crean una identidad criminal. Pues voy a dejar acá, pero la próxima vez ya vamos a entrar propiamente en la criminología crítica, en el llamado interaccionismo simbólico, la realidad social como una construcción simbólica, como una construcción a partir de símbolos. Simplemente lo dejo, digamos, en el tintero, porque en esa criminología crítica interviene mucho eh, el marxismo, la teoría crítica del marxismo, y si no el marxismo, por lo menos una mirada de defensa de derechos humanos de la población carcelaria, digamos, la atención a las violaciones masivas a derechos humanos dentro de instituciones penitenciarias. Eso lo podemos mirar, pero quiero hoy, en los minutos que quedan, ir cerrando con un segundo ejemplo, nuevamente a profundizar, un segundo ejemplo reciente, que es otra empresa que se llama ChatGPT. Vamos a empezar a ver y a comentar posibles delitos, posibles comportamientos criminales de la empresa OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, unos minutos de presentación y al final vamos a cerrar para retomar la próxima semana. Entonces miremos estos primeros minutos también de un documental crítico sobre esta empresa, OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT. You have an incredible amount of power. Why should we trust you? You shouldn't. Since launching ChatGPT, OpenAI has become one of the most influential and valuable tech companies in the world. But the story of what's going on behind the scenes is crazy. From trying to overthrow their CEO to completely abandoning their original principles, this video is the insane history of OpenAI. But it's also a journey. Perdón que estaba configurando los subtítulos, ahora sí. Solo quiero resaltar antes de comenzar, esto lo vamos a ver por partes, ¿no? El creador de OpenAI, de la empresa, usted lo vamos a mirar, le dicen, imagínense la ChatGPT, el poder hoy en día en el planeta que tiene ChatGPT, lo que representa ChatGPT para el mundo a nivel de inteligencia artificial, en todas las aplicaciones que tiene ChatGPT. Le preguntan, usted tiene una increíble cantidad de poder, al creador, al CEO, etcétera. ¿Por qué deberíamos confiar en usted? Y fíjense la respuesta que no debería confiar la empresa, no debería. Él abiertamente dice, ¿por qué confiar en ChatGPT? No deberían confiar. Ojo con esa mirada crítica y un poco la mirada que el, 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 la reconstrucción
de esta empresa. Ahora sí. Since launching ChatGPT, OpenAI has become one of the most influential and valuable tech companies in the world. But the story of what's going on behind the scenes is crazy. From trying to overthrow their CEO to completely abandoning their original principles, this video is the insane history of OpenAI. But it's also a journey through the past, present, and future of artificial intelligence. And this is a story that affects us all. Sam Altman studied computer science at Stanford, but he dropped out to work on his own business. It was called Looped, and it was a way of sharing your location with friends using your phone. However, since Sam started Looped before the iPhone and the App Store even existed, this proved to be a challenge. But Sam worked tirelessly on the business, mostly living off instant noodles and ice cream. In fact, he worked so hard and his diet was so poor that he actually developed scurvy. Then in 2005, he joined the first ever Y Combinator class, which is basically a bootcamp for startups. And it was here that Sam attracted the attention of Y Combinator's founder, Paul Graham. Paul had a lot of business experience and became a mentor to Sam, as the two got on extremely well. However, Paul also observed something curious about Sam. He said, "Sam is extremely good at becoming powerful. You could parachute him into an island full of cannibals and come back in 5 years and he'd be the king." Interestingly, before long, Sam ended up becoming president of Y Combinator. This meant at just 30 years old, Sam Altman was now leading the most prestigious startup accelerator, which allowed him to build relationships with many of Silicon Valley's most influential entrepreneurs. Sam became extremely well connected, and his reputation in the tech world grew massively. Sam soon began doing more public speeches, and one of his favorite topics to discuss was artificial intelligence. In 2015, Elon Musk was terrified. He was concerned about the lack of safety precautions around AI, which he felt posed an existential threat to humanity. I don't think most people understand just how quickly machine intelligence is advancing. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. At this point in 2015, Google was the undisputed leader in artificial intelligence. They'd been acquiring AI research labs and had roughly 3/4 of the top AI talent working for them. And yet, when Elon spoke with Google's CEO at the time, Larry Page, Larry didn't seem all that worried about AI. Elon asked him how he could be so sure superintelligence wouldn't wipe out humanity. But Larry dismissed it completely, saying Elon was being way too paranoid. But Elon said that Google had a monopoly on AI, and that the person in charge doesn't care about AI safety. Just one company that has close to a monopoly on AI talent and computers, like scaled computing, and the person who's in charge doesn't seem to care about safety. This is not good. So Elon desperately felt he needed to dilute Google's power, and that would lead him to a partnership with a man named Sam Altman. Bueno, bien, solo era una introducción muy corta, esto lo vamos a mirar y con detalle, poco más, digamos, los posibles delitos corporativos y comportamiento criminal de la empresa OpenAI, que asoció a este personaje, que lo acabamos de ver, como lo presentaron ahí,
Sam Altman, con ni más ni menos que con Elon Musk. Elon Musk. Un poco para reconstruir esa historia y entender hoy en día cuál es el papel de la criminología. ¿Qué papel puede jugar la criminología en un fenómeno tan hipercomplejo, tan relevante, un poco ya sobrediagnosticado, pero del cual no sabemos mucho? Es paradójico eso. Sobrediagnosticado, se habla mucho. Hay sobredeterminado, hay mucho discurso respecto a ChatGPT, respecto a la inteligencia artificial, respecto a Gemini en Google, respecto a el Copilot y otras formas de la inteligencia artificial, etcétera. Y la criminología y el pensamiento criminológico, especialmente la mutación paradigmática que conoce la criminología con la llegada de la criminología crítica, que la anticipamos ahora. La criminología crítica sería impensable sin el análisis económico del derecho, sin análisis económico crítico del derecho. Esa es la transformación de la criminología. Y vamos a mirar la siguiente vez la relevancia hoy en día que tiene la criminología y la criminología crítica frente a este fenómeno del avance, la naturalización de la llamada de la inteligencia artificial. Cuando digo naturalización es porque ya está en todas partes, queramos o no, absolutamente en todas partes. La algoritmización de la vida, no solo en redes sociales, sino en general la cotidianidad. Cuando digo algoritmización, estoy hablando del uso de inteligencia artificial en todas las aplicaciones, particularmente en redes sociales, pero en todas las aplicaciones, y como tal, constituyendo el vínculo social profundo en este momento. Entonces nos apoyaremos en las eh, teorías sociológicas que explicamos, que ya también revisamos antes desde la psicología, la primera, la criminología clásica, la criminología positiva. Hoy las resumen, muy apretado tal vez, pero clave, de las teorías sociológicas de la criminalidad, contactos diferenciales, neutralización, condicionamiento, lo que vimos hoy. Para aterrizar, yo diría que sería, a partir de la próxima clase, la médula o el núcleo temático, el eje temático de este curso, que consiste en mirar en casos concretos, en casos específicos, qué ha pasado con la criminología en la intersección de todos estos saberes múltiples. Ahora, por supuesto, la informática, imagínense usted, la teoría de sistemas, la informática, las ciencias cognitivas, la telemática, las ingenierías de sistemas avanzadas, etcétera. Un poco lo que acaso mencionar acá Elon Musk, pero con una mirada crítica, dijimos hoy, de las empresas y de la posible comisión de conductas criminales por parte de estas grandes empresas, de estos grandes conglomerados empresariales o marcas en general, ¿no? La comercialización de la vida de la mano de los intereses de estas empresas. Coca-Cola, utilice el ejemplo tal vez más obvio, de pronto algunos ya lo habían mirado, porque fue una marca pionera y una empresa pionera en el tipo de marketing, digámoslo así, agresivo, en la naturalización en la vida cotidiana de los intereses comerciales de las empresas como algo más importante, mucho más importante que los derechos humanos de los individuos. Por ejemplo, de los trabajadores de las empresas. Cuando uno asocia estas marcas, Apple, Microsoft, etcétera, estos productos, a cierto glamour, a cierta imagen de marca, ¿sí? Cierto branding empresarial, no pensamos en las condiciones laborales de las personas que fabrican materialmente estos aparatos, por ejemplo. Entonces, ese es un objetivo de este curso, un objetivo de las próximas clases, desconstruir esa imagen. Aquí, por ejemplo, en particular, que es un tema pues muy interesante de la inteligencia artificial, conectado con estrategias de vigilancia, control social, vigilancia, pérdida del derecho a la intimidad hoy en día. Son, digamos, ejes y aristas que vamos a discutir. Terminator nos predijo mucho, dice Jorge. Bueno, muy bien, interesante mirar eso. Claro, Jorge, gracias por su aporte, me parece valioso. Porque el cine y la ciencia ficción, bueno, estamos viviendo en un mundo de ciencia ficción, ¿no? Todos estamos viviendo en un mundo. Nadie se había imaginado que íbamos a vivir nosotros ya en 2025, ¿sí? El tema de la inteligencia artificial, que vamos a estar tan permeados, sobre todo determinados, y en una interacción extraña, incómoda, a veces fascinada con la inteligencia artificial, pero otras veces muy preocupados, ¿no? Los ciberdelitos, gracias Jorge, también muy, muy, muy valiosa, el tema de la ciberdelincuencia de las grandes empresas y en general la criminalidad por medios virtuales, online, etcétera. Entonces, digamos, eran como
concluyendo hoy agrupando estas inquietudes. Vamos a ver estos temas en profundidad y vamos a ver para qué sirve la transdisciplinariedad en criminología. Manuel Castel, muy bien, Alejandro, gracias. Bueno, porque en la genealogía del pensamiento crítico, por ejemplo, Manuel Castel sería interesante si alguien después quiere hacer alguna presentación corta, de pronto en la siguiente vez, de algún autor que le llame la atención. Manuel Castel es uno, acaban de proponerlo, pero si pudiéramos, lo sugiero, lo recomiendo para la próxima clase, investigar de manera crítica estas empresas tecnológicas, su auge, su consolidación geopolítica, cómo han consolidado este poder enorme geopolítico y su vínculo con la criminología o con conductas delictivas o consideradas desviadas. Si logramos hacer esa conexión, yo creo que avanzamos mucho mejor en los temas de la clase. Gracias a los que participaron hoy. Es una discusión que hasta ahora está comenzando. Tuvimos hoy ejemplos de ciertas empresas, pero nos vamos a mover. Ya veo al doctor Ricardo Rincón conectado. Muchas gracias, doctor Ricardo. Cerraríamos acá, cerraríamos hoy por acá. Y dado que la próxima semana no tenemos clase, nos veríamos pues en 15 días. Delitos corporativos, interesante. Gracias, Jorge. Nos trae Eduardo Galeano, un clásico. Las venas abiertas de América Latina. Muy valioso ese aporte en el chat. Muchas gracias a los demás. Vamos a continuar, dejo resonando estas ideas, las dejo en el aire para que la próxima clase retomemos esta mirada criminológica hacia las empresas y hacia los delitos, incluso delitos informáticos, delitos corporativos. Dejamos por aquí y nos vemos la próxima semana. Hasta luego a todos. Muchas gracias, Doc. Muchas Muy gracias, amable. profe. Buenas noches para Gracias. todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.